Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de 18 minutos. Ya pasamos la frontera de los 3 años con este extraordinario programa. Les saluda Mauricio Reynoso, director general de MEDIR, la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, y además acompañado con un gran amigo que desde hace 3 años y medio, más o menos, empezamos esta aventura, mi buen amigo Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mauricio. Pues hoy con una gran invitada que nos No, vas a la verdad presentar, sí. ¿no? La verdad sí, hoy nos acompaña Ivonne Vargas Hernández, una gran colaboradora, periodista, comunicóloga, responsable del Observatorio de Bienestar del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral de la Universidad Tec Milenio. Ella ha investigado prácticas de bienestar organizacional y liderazgo positivo, pero además es autora del bestseller Contrátame. Es conferencista en temas de desarrollo profesional, cambio emocional, gestión de talento, representa a Latinoamérica en The Workforce Institute y además ha sido una gran periodista trabajando para varios medios de comunicación. ¿Qué te parece, mi querido Pancho? No, pues extraordinario. Y pues si me permites iniciar con, Por con las favor, preguntas. adelante. Ivonne, ¿por qué hay que trabajar en nuestro storytelling? ¿No? ¿Qué Muchas gracias. beneficios nos da? Oigan, Para... gracias por la invitación. Y voy a tomar un segundo porque sé que tenemos poco tiempo para felicitarlos por estos 3 años. Maravilloso, Muchas ¿no? gracias. Bueno, a ver, arrancamos con el tema de storytelling. ¿Por qué es importante? Fíjate que hay que ver al storytelling como una herramienta para generar una relación de largo aliento. Así lo veo yo como el De storytelling. largo De aliento. largo aliento. El Órale. storytelling es generar relaciones que son duraderas, que generan un compromiso. Entonces, es importante porque hay que recordar que las personas entre nosotros no nos relacionamos necesariamente con un logotipo o con una marca, nos relacionamos con la historia, con esa narrativa Claro. que nos está transmitiendo otra persona. Es hablar que la comunicación no es únicamente lo que se dice, sino es cómo lo dices, pero fundamental la tercera parte. ¿Cómo hace sentir a la persona con lo que tú estás diciendo? Claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Generar esa relación de largo aliento y que la gente nos recuerde por algo. Por eso es importante tener tu propio storytelling. Vicente, ¿y por qué de largo aliento me Aliento, llamó sí. la A mí también me llamó la atención. El ¿Me pasas tu agua? storytelling es evolutivo. Yo diría que es como, pues es como los vinos. La historia que contamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra marca madura con el tiempo. Contamos cosas diferentes, la transmitimos con una emoción distinta. Entonces, por eso es de largo aliento, porque nosotros como personas vamos madurando lo que tenemos que contar sobre nosotros mismos y lo tienes que hacer de una manera diferente. Entonces, tú como marca personal, como un profesionista, cualquiera que sea tu rol, no describes tu servicio y no describes tu solución de la misma manera que hace 10 años, que hace 15 años. Vas evolucionando. El storytelling, mientras más maduro, mientras mejor alcance esta etapa de madurez, hace una conexión. Tengo un dato que a mí me encanta y que es que las personas pagarían 55% más o hasta 50% más por una marca que te cuenta una historia con la que tú te sientes relacionado y se genera un engagement 33% mayor con esto, ¿no? Entonces, por eso digo, tú no puedes dejar esto porque te vas a estar vendiendo a ti mismo a lo largo del tiempo y te tienes que vender a través de una narrativa que muestre tu evolución y tu madurez. Muchas gracias. Yo quisiera retomar eso porque y Pancho pues trabaja mucho también con su grupo de speakers en el buró sobre el tema. En recursos humanos es una actividad que tenemos que seguir invirtiendo, esto del storytelling, pero háblanos un poquito más de esa relación que tiene con la marca personal, que hoy todo el mundo habla de fortalecer tu marca personal. ¿Qué tiene que ver ahorita lo que decías, storytelling, un poquito más en detalle, con construir esa marca personal? ¿Qué importancia tiene? Storytelling es, digamos, de la manera más sencilla, es contar tu historia. Y es contar una historia, pero imprimiendo un lado humano, un lado de conflicto. A las personas nos gusta relacionarnos con los demás cuando nos dicen, cuando nos cuentan qué tropiezo hubo, cómo salieron adelante, cómo, ¿no? Estas son las historias con las que nos conectamos. Entonces, ¿qué tiene que ver con tu marca? Que tú buscas que una marca, que tu marca además sea diferente,
que deje un eco, que deje un mensaje, ¿no? Que tenga estos elementos. Entonces, por eso está relacionado con el storytelling, con este arte de aprender a contar una historia que es diferente. Y tú con tu marca quieres tener un valor diferencial, no quieres parecerte a los demás necesariamente. Aunque aprendes de los demás, al final tú tienes un tono que es único, una voz que es única. Y vuelvo a esta parte de, como personas, no me relaciono con un logotipo, me relaciono con un ser humano. Y por eso es tan importante que dentro de nuestras narrativas aprendamos a incorporar esa parte para que la gente diga, ¿sabes qué? Él suena diferente, ella suena diferente, él nos está contando algo distinto que inclusive nos emociona. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos una historia que contar, pero no todos somos buenos storytellers. Hay sus matices. Todos hemos pasado por momentos de la vida transformadores y cuando vamos madurando vamos teniendo momentos distintos, pero no todo mundo, o sea, hay sus matices. No todo mundo cuenta una historia que es humana, que es real, que es coherente, que es transformadora, y ahí es a donde tenemos que apuntarle, a incorporar esos elementos en nuestra narrativa para que nuestra marca se distinga. Wow. Oye, me encanta todo esto, ¿no? Y suena así increíble, ¿no? Pero ¿por dónde empezar, no? O sea, ¿cuál es Claro. como que el ABC, no? Creo que lo primero que tenemos que pensar y reflexionar mucho es que una buena historia tiene una estructura. Entonces, a veces nosotros decidimos empezar a contar esa historia de una manera como se me ocurre, como me levanté hoy en la mañana y yo dije que soy una persona que genera un impacto en esto. Y nos tenemos que responder a la pregunta, ¿quiero impactar o quiero trascender? Esto creo que es un punto de partida importante. ¿Impactamos en nuestras audiencias y en nuestros espacios y con nuestra marca o trascendemos y la gente nos recordará por algo? Ese es el punto de partida del storytelling, porque cuando uno decide trascender, le generas una estructura para aprender a contar una historia y para que tu marca tenga esa historia. Y aquí me gustaría irme con los elementos de qué componentes tiene una buena historia. Yo te diría hay que empezar por tener nuestro lado humano, contar algo humano nuestro, algo, si vamos a referir una historia, que sea con esa anécdota, con esos ejemplos. Estaba con mis hijos o no sé, algo. Cuando me enfrenté a esta situación, viví esto, experimenté esto, sentí esto. Aprendí esto. Sí, sí, sí. Hay mucho storytelling en el mercado que es un storytelling que no tiene alma. Y el storytelling tiene que tener alma para que transmita ese poder, ¿no? Sí. Inclusive cuando lo estamos contando, cambiamos nuestro tono de voz, hacemos una inflexión, nos movemos. El storytelling tiene un poco de teatro, de dramaturgia, claro, si lo queremos ver desde esa naturaleza, porque aprendemos a identificar qué conecta. Entonces, regreso a los elementos. Primero voy a contar una historia que resulta humana y que puede ser que resuene entre las demás personas. Luego, tengo que elegir en esa historia que estoy contando cuál es el momento de conflicto, ¿no? Sí, todos claro, en la historia, en lo que vivimos, tenemos un momento que es transformador y que es clave. Sí. Luego le contamos a la persona cómo resolvimos esto, qué fue lo que pasó ahí, qué vivimos y cuál fue como la etapa, que es donde viene el aprendizaje del que hablas, Mau. Pero finalmente nuestra estructura de storytelling tiene que tener propósito. Es decir, con lo que a mí me pasó, con lo que yo viví, con lo que estoy enfrentando, voy hacia algo mayor. Me gusta pensar que mi idea, que lo que estoy contando, mi aprendizaje que estoy viviendo, conecte con algo que es superior. Por eso el storytelling, una buena narrativa, tiene que tener propósito. Yo voy a contar esto, ¿para qué? ¿Cómo quiero impactar a la persona? ¿Qué mensaje le quiero dejar? Porque también a veces una situación común en el storytelling es lleno mi historia de cifras. Yo no mi historia de datos. Quiero decir que vendí tanto, que lo hice tanto, que hoy trasciendo los mercados, que hoy algo. Pero esa historia de cifras no tiene alma. Es un storytelling carente de espíritu y de alma. Y lo que tenemos que recordar en todo el momento es cómo hago que mi marca esté contando
de manera frecuente estas historias, ¿no? A mí me encantaría llegar a ciertos lugares de trabajo en recursos humanos y que me contaran una historia de ese lugar para yo conectarme y decir, quiero trabajar aquí. No me va a servir que me digas, es que estás trabajando en una multinacional, donde sí es importante, pero ahí uno se pregunta, ¿yo cómo voy a conectar con esto? ¿Cómo voy a ir a un lugar superior? Has mencionado varias veces la palabra alma. Me recuerdas un buen amigo también, experto en comunicación, que decía que a sus alumnos les detectaba en los trabajos si lo habían hecho con ChatGPT o no, porque inmediatamente identificaba. Está bueno, Está bueno porque Sí, mucho sí. de ese storytelling puede hacerse hoy por ChatGPT. Exacto, Sí. y justo a eso voy, que decía, yo le pregunté, ¿cómo lo identificas? Que es un texto sin alma, y exactamente lo que acabas de decir. Háblanos un poquito más de qué es un texto con alma, o sea, ¿cómo lo identificas? ¿Qué palabras o Qué qué frases? interesante No sé. pregunta, ¿eh? Una narrativa que tiene alma viene desde la primera persona. Y es esto, ¿no? Cuando escuchamos a alguien que nos dice, o lo voy a poner en mi propio caso, ¿no? Yo en tal año me enfrenté a algo, ¿no? Todos estos verbos que tienen que ver con acción, enfrenté, viví, superé, hice, pregunté, comenté, empiezan a denotar que tú viviste realmente esa experiencia. Cuando nosotros le decimos a ChatGPT, hazme una narrativa de esto, pues te va a mandar un promedio, un estandarizado de cómo es un buen discurso. Pero nosotros tenemos que empezar por hacerlo personal. El alma se nota cuando tú estás viendo que la persona te está viviendo y inclusive se está transformando en la propia interpretación que tiene, porque ves que lo vive. Entonces tenemos que utilizar verbos de poder, tenemos que utilizar la primera persona. Claro que cuando llegamos al propósito lo hacemos ya un poco más general, pero hablar desde la primera persona de cómo se vivió tiene que ser honesta. La honestidad y la coherencia son palabras distintas. Honestidad es que uno note, que perciba que realmente la gente vivió eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Dando ejemplos de cómo se vivió esa situación, ¿no? Sí, Yo voy a reales. hablar de liderazgo, pero tengo que llegar y hablar y decir, aquí te muestro el lado oscuro de la cara y aquí te muestro el lado de la luz de este asunto y lo viví de esa manera. Y tú tienes que empezar contando una historia así de, viví esto y por tanto hoy soy diferente. Tiene que haber una coherencia en ese sentido de cómo se vivió la transformación. El alma se nota en el cambio de tu voz, el alma se nota en el cambio de tu comunicación no verbal. Algo que no mencioné y que puede ser de otra plática es que el storytelling tiene mucho de comunicación no verbal, de cómo movemos nuestras manos, de cómo en algún momento hablamos y hacemos el gesto de aquí es donde van a cambiar, aquí es donde van a mover. Entonces, un buen storyteller tiene una buena combinación entre conozco mi gesto, sé cómo lo muevo, sé dónde transmito la emocionalidad de la tristeza, la felicidad, pero todo eso tiene que estar ahí. Ahorita que tocas esos temas, creo que el ser vulnerable, cómo juega aquí, ¿no? Y cómo lo aplicas, ¿no? ¿Cómo lo puedes aterrizar? ¿No? Me encanta esta pregunta porque ser vulnerable implica que haces a un lado la vergüenza, Sí. no la pena. Sí. El sentimiento más profundo que es la vergüenza. Y entonces, ¿cómo muestras esta vulnerabilidad? Reconociendo que la historia que cuentas tú es única, que lo viviste y que así lo sentiste y que no quieres aleccionar a nadie con esto que estás tú comentando. Sí. Y evitamos, dentro de estas buenas historias, el tienes y el debes y el necesitas. Sí, y, claro. necesitas hacerlo. ¿Me vas comprendiendo? Necesitamos hacer esto. No. Vulnerabilidades me sucedió a mí y yo creo que ahí viene vinculado con la parte de autenticidad que mencionaba, de tener alma, que mencionaba Mauricio hace un segundo. Muestro mi vulnerabilidad primero reconociendo que me pasa esto,
que viví esto, que no lo conocía todo, que no lo sabía todo y que yo también aprendí con esta situación que estoy narrando o en esta situación que estoy ejerciendo. Hay, yo creo que mucho en este tema de a veces queremos vender la vulnerabilidad haciendo contando una historia como soy perfecto y aquí no pasó nada. No sabes la cantidad de entrevistas que yo he tenido con personas que les vuelvo a preguntar, pero dime si aquí fallaste. Y nos cuesta mucho, inclusive, enunciar la palabra. Y entonces te dicen, bueno, pero es que es parte, esto le pasa a todos los líderes tenemos que vivir esto, sí, pero no todos los líderes lo vivieron de la misma manera. Como que va muy ligado a humildad, ¿no? Va ligado a humildad, por eso yo mencionaba la humildad, la honestidad, para tener una buena historia, una historia que conecte. Empiezas por decir, esto me pasó a mí. Y esto lo viví de esta manera, pero no quiero decir que esto le pasa a todos, porque todos los seres humanos hemos vivido una transformación de una manera distinta. Entonces, lo que yo te quiero venir a contar es, me pasó en este momento con estas características, lo viví de esta manera, tuve un problema, me generó un conflicto verdaderamente fuerte, ¿no? Utilizamos mucho esas palabras para hacer inclusive esa conexión, pero la vulnerabilidad es eso, no es perfecto. No hay historia perfecta. Los mejores storytellers son imperfectos en el tema de decir, yo no conocí esto y sin embargo lo voy practicando de la siguiente manera. Bueno, eso me tranquiliza porque como yo soy imperfecto, pues ya soy un buen storyteller. Es que y bueno, hablando de imperfecciones, de esa generación, ¿no, Mau? De que sí, todo pues es sí. perfecto y que el liderazgo es perfecto. Y los Y que el líder líderes es- no tienen capa de Superman, No. ¿no? No tenemos capa de Superman que se acabó el tiempo. Está muy interesante la conversación. Yo creo que hay mucho que aprender. Quedémonos con este tema del alma, que es lo que hace diferente las historias y cómo puede construir tu marca personal. Y pues no nos queda más que agradecerte, mi K-Bone, por haber aceptado la invitación y agradecerle a Pancho también, que nos acompaña una vez más en una emisión de 18 minutos. Y despedirnos, ¿no, mi querido Pancho? Sí, Muchísimas pues, gracias. ya vieron la calidad de invitados que tenemos, ¿no? Y de temas pues, importantes. Como Y el me aventaron storytelling, ¿no? preguntas que también me hicieron pensar en mi... ¿Cómo Qué no? bueno, Tiene eso uno que trata. me hicieron pensar en qué vendemos y cómo mostrar esa vulnerabilidad de una manera honesta y con alma. Ya está. Gracias. Pues muy bien, les agradecemos que hayan nuevamente conectado con nosotros. No olviden ponernos like, porque eso nos ayuda y los esperamos en la próxima emisión. Por lo pronto, aquí hay mucho que aprender y aquí hay un buen mensaje para su propia construcción de marca personal. Y Nos si vemos, les- perdón, sí, adelante, Pancho. Sí, y si les gusta, compartan el programa. por Y favor. compártanlo, Sí, sí, claro, sí, eso siempre ayuda sí, también. sí. Nos vemos la próxima edición de 18 minutos. Hasta la próxima.